El mensaje de esta tarde tiene por nombre La buena mano de Dios. El mensaje de esta tarde tiene por nombre La buena mano de Dios. Y quiero recordar algo para Panquehue y para Conchalí. Llevamos más de un año aproximadamente, más de un año encerrado, más de un año en una cuarentena obligada, con límites, con reglas, sin poder movernos con libertad a raíz de la pandemia que azota al mundo entero y que no ha dado tregua hasta ahora. Y la Iglesia del Señor obligadamente dejó de congregarse de manera presencial. Todo esto limitado a una pantalla, a la que está ahí usted al frente, ya sea celular o ya sea computador. Pero con toda seguridad y con toda libertad podemos decir que la buena mano de Dios ha estado sobre su iglesia y sobre sus hijos, por supuesto, sobre cada uno de sus hijos. ¿Sabe usted que lo mismo o algo parecido ocurrió en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías? A pesar de que el pueblo estuvo en esta cuarentena obligada durante 70 años, la buena mano de Dios les dio esperanza, les dio confianza y, por supuesto, les dio un nuevo corazón también. Y la mayoría de nosotros quizás podemos recordar o podemos traer a la mente ya que estos personajes son conocidos para nosotros. El año pasado, el año antes pasado, se enseñó ahí en Conchalí un estudio relacionado con estos libros que relatan un solo acontecimiento. También hace varios años atrás en un retiro de varones enseñé en relación a estos personajes y a este acontecimiento también. Hermanos, tanto Esdras como Ageo, como Zacarías, como Esther y como Nehemías, los coloqué en ese orden porque al parecer ese es el orden cronológico de todo este libro y que relata un acontecimiento único y especial, que es el regreso del remanente a la ciudad de Jerusalén, el regreso del remanente judío a Jerusalén para reconstruir el templo, para reconstruir sus murallas y, por supuesto, para restablecer la ciudad. Y usted puede recordar estos personajes, a Esdras, ¿cierto? A Nehemías, a los mismos profetas, y a veces son ellos como los personajes principales y son nuestros héroes, y nos recordamos de esa historia. Pero sin duda que debemos mirar, y toda la escritura, toda la palabra, nos muestra detrás, a veces detrás de bambalinas, otras cámaras, quién es el que gobierna todo, quién es el que construye toda esta historia, quién es el que desde Génesis en adelante ha planificado este plan de redención, ayudado sin duda por hombres como usted y como yo. Especiales, por supuesto, con la mano de Dios sobre ellos. Y en esta tarde, de una manera especial, vamos a compartir y vamos a abordar algunos puntos que son sobresalientes, que fueron en los tiempos de la vuelta del remanente a Jerusalén, en los tiempos de Esdras, de Nehemías, pero que también son útiles para nuestro contexto. También son útiles para nosotros. Israel tuvo su cuarentena durante 70 años. Bueno, nosotros también aún seguimos en una cuarentena, en un encierro obligado. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra puntos importantes que son útiles para nosotros como iglesia. Primero, y no voy a contextualizar mucho, sino que voy a mencionar lo que podemos ver en la palabra. Primero, el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple sus promesas. Por favor, hablan la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, y voy a leer versos del 1 al 4. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4, voy a leer rápidamente. Ustedes, por favor, sigan con su vista. Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hemos leído varias veces este pasaje. Es un pasaje muy doctrinal, mucha doctrina y muy teológico. Ahí podemos ver atributos de nuestro Dios. Pero quiero llamar y quiero llevar su atención a un atributo importante de nuestro Dios aquí, que es la fidelidad. Y de manera práctica, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Mis queridos hermanos, el retorno del remanente de Israel a la ciudad santa no obedece a un deseo antojadizo de un rey, ni a una ocurrencia de un hombre religioso. Más bien, como dije, responde a la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Y como dije, de manera práctica, podemos ver aquí que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, y eso es un punto importantísimo para nosotros los creyentes, para nosotros su iglesia. Y en este caso, una promesa que hizo años atrás, por ejemplo, al profeta Jeremías. Dios hizo esta promesa al pueblo de Israel y puntualmente a través del profeta Jeremías. Vayan allá, por favor, a Jeremías 29, un poco más adelante en sus Biblias. Jeremías capítulo 29, por favor, verso 10. Jeremías 29:10 dice así: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, el cautiverio, el tiempo que estuvo allá el pueblo de Israel, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Promesa mucho tiempo antes. Esta promesa fue hecha, fue entregada por parte de Dios a través de Jeremías, pero recuerde también que un aspecto importante de esta promesa también puede, o la notamos años atrás también a través del profeta Isaías, cuando en Isaías 48 habla muy particularmente de un rey que ni siquiera había nacido, y habla de este rey Ciro, y le dice que es su siervo, y le dice que es su instrumento, y le dice que es un hombre en sus manos para que pueda gobernar y pueda tomar todas estas tierras, pero aunque no le conozca, dice Dios, su mano soberana está sobre todos estos acontecimientos. Si usted quiere, puede volver en relación a esta promesa también a Génesis capítulo 12, cuando Dios establece la promesa a Abraham y le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, si quiere, también podemos volver más atrás a Génesis 3, donde esa promesa comienza con la, valga la redundancia, con la entrega de la promesa que mucho tiempo, muchos años después, vendría un libertador para liberar al pueblo de Israel, no solo de la esclavitud en la que estaban, sino principalmente en la esclavitud del pecado. Y fíjese que desde ahí en adelante esta promesa, que tiene mucha relación o principal relación con esta vuelta del pueblo de Israel a Jerusalén, Dios poco a poco, desde el principio, su plan de redención se ha encargado de que todo ocurra de acuerdo a lo que Él ha prometido para que sus promesas se cumplan. Hermanos, sin duda que el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y la reconstrucción de su templo y de sus murallas es una luz encendida ahí en Jerusalén. ¿Para qué?
para que el Mesías pudiera volver, para que el Mesías pudiera nacer ahí de la nación hebrea y pudiera salvar al mundo. Esa promesa que recorre toda la Escritura también y tantas otras promesas que tenemos en el Antiguo Pacto como esa y también en el Nuevo Pacto para la Iglesia. Recuerde que nosotros tenemos promesas de parte de Dios, podemos apropiar esas promesas. Respuesta a nuestras oraciones. Juan capítulo 15, Dios a través de el Señor Jesucristo dice, permaneced en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Promesas también de parte de Dios en sus cartas a través de Pablo, de Pedro, tendremos gozo, contentamiento a pesar de las personas, de las cosas, de las dificultades. Tendremos su paz que guarda, protege nuestro corazón en los momentos de angustia. Tenemos la promesa de que su palabra nos hará cristianos maduros para realizar todo lo que Él demanda de nosotros. Promesas de parte de Dios para su iglesia, pero cuando llega el momento de reclamar esas promesas, cuando llega el momento de que estamos en dificultades o en angustia, somos como Pedro. Y vamos caminando y poco a poco nos hundimos. Poco a poco vamos hundiéndonos y deslizándonos ahí porque no creemos, porque no confiamos en las promesas de nuestro Dios y que Dios es fiel. Como dice Deuteronomio 7, Dios es Dios y Dios fiel. Tantas veces no le creemos a nuestro Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 4 habla del ejemplo de Abraham. Y ahí en el texto dice que Abraham estaba seguro que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Abraham tenía que entregar a su hijo y Abraham estaba seguro, confiado en la promesa de Dios, que de alguna manera iba a resucitar a su hijo. Isaac. No lo sabía cómo, pero ya lo había hecho en su corazón. Pero confiaba, estaba seguro en la promesa de Dios. Pablo en Hechos capítulo 27, cuando estaba ahí naufragando o a punto de naufragar, le habla a todos los que estaban en el barco y les dice, no se preocupen, estén tranquilos porque yo sé que Dios cumplirá lo que ha dicho. Eso, hermanos, es confianza y seguridad en las promesas de Dios. Y nosotros debemos apropiarnos de esas promesas. No solo cuando tenemos una vida buena, una vida tranquila, sino cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Debemos apropiarnos de esa promesa y creer, porque tenemos un Dios fiel, un Dios justo, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que cumple su promesa. Y si Él dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos, crea. No me crea a mí ni a la iglesia, créale a Dios, que en los momentos complicados y difíciles Dios está con usted. Y con todos sus hijos, por supuesto. Segundo, estos son algunos puntos nomás ya. Segundo, quiero mencionar también otro punto importante. Primero, como mencionamos, el Señor cumple sus promesas. Segundo, desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. A lo mejor suena un poco raro esto, pero de esta forma quise llamarlo. Desde adentro hacia afuera. Esdras capítulo 3, por favor. Versículo 1 al 3. Esdras 3, 1 al 3. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mis queridos hermanos, en relación a este acontecimiento general de la vuelta del pueblo de Israel a Jerusalén, que este es el relato que tiene estos 4 o 5 libros, este aspecto es fundamental, desde adentro hacia afuera. El primer grupo que volvió desde el cautiverio, aproximadamente 50.000 personas.
Se estableció en Jerusalén. Pero recuerde que aún las casas no estaban construidas. Incluso Nehemías dice en el capítulo 1 que le informaron que todo estaba destruido. El templo todo hecho trizas, estaba todo en el piso. No había casa, no había ciudad, ni menos la protección de sus murallas. Ahora hagamos el ejercicio nosotros, mis queridos hermanos. De alguna manera pongámonos en el lugar de estas personas que volvieron y que encontraron la ciudad devastada, destruida. ¿Qué es lo que haríamos nosotros primero? ¿Qué es lo que reconstruiríamos primero? Para darnos seguridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Dónde comenzaríamos la reconstrucción? ¿Cuál sería nuestra prioridad? Humanamente hablando, yo creo que la mayoría construiríamos o cercaríamos el perímetro. Haríamos una muralla, una reja quizás, una cerca para cerrar eso y para de alguna manera estar un poco más seguro alrededor. Después nuestras casas quizás y luego una iglesia. Hice ese ejercicio de ponerme ese lugar. Ahora cuando uno ve también, bueno, acá en Santiago no es muy común, pero cuando sale de Santiago, en el perímetro o en la parte perimetral de la comuna o cuando sale a otras ciudades, uno puede ver que cuando compran terrenos, ¿qué es lo que primero que hacen las personas que compran el terreno? Cercan, ¿cierto? Colocan una reja, una muralla ahí para proteger y para decir, no, esto es mío, esto está ocupado y adentro está todo protegido, todo controlado. Nosotros pensamos y pensaríamos en hacer las cosas de esa forma. Pero hermanos, la manera de Dios a la manera de Dios no es a la manera nuestra. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Y Dios lo primero que hizo con este pueblo fue restaurar el altar del holocausto. Restaurar el altar del holocausto. ¿Qué significa esto? Que es el centro de la adoración y el centro del rito sacrificial. Warren Wiersbe dice lo siguiente: los sacrificios realizados en el altar eran el centro de la adoración judía. Solo de esa manera podían acercarse a Dios y esperar su bendición. Fíjese cómo partieron las cosas para Dios. De afuera hacia adentro, no, hermanos. De adentro hacia afuera. Así hacen las cosas Dios. De esa forma, podemos ver que Dios transforma, cambia las vidas desde adentro hacia afuera. Ahora, para nosotros acercarnos a Dios, es necesario que seamos restaurados, pero no externamente, sino que internamente, desde adentro hacia afuera. A la inversa es imposible. A la inversa es imposible. El hombre interior, es decir, hermano, nuestro corazón, ¿cierto? Debe ser transformado y restaurado. Ese debe ser el primer paso. Ese debe ser el primer paso. De hecho, Ezequiel, el profeta Ezequiel, un contemporáneo de este acontecimiento, dice Dios por medio de este profeta que va a cambiar el corazón de piedra que nosotros tenemos o que el hombre tiene y lo va a transformar por un corazón de carne, a un corazón sensible a la voz de Dios. Creo que algunos de ustedes o muchos también han escuchado en alguna ocasión de creyentes o de personas que uno los invita a la iglesia, que uno los evangeliza y ellos dicen, no se preocupe, que yo voy a cambiar primero esto que tengo en mi vida, que está mal, lo quiero arreglar y luego voy a la iglesia o luego me acerco a Dios. Déjeme arreglar este problema, déjeme quitar primero este vicio, déjeme solucionar algunas cosas y yo vuelvo mi rostro a Dios. Que es lo que dice Mateo 11:28. Me encanta ese pasaje. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese pasaje es una invitación a la salvación porque las personas en ese tiempo, esa mirada que tenía Dios ahí, les hablaba a las personas, al pueblo que estaba ahí alrededor, diciéndole que estaban cansados por querer buscar el favor de Dios, haciendo cosas externas.
Y Dios le dice, no, si lo importante no es todos los ritos y las ceremonias, no, lo importante es que yo les voy a dar ese cambio, esa transformación, esa vida que ustedes necesitan. Aquí parte todo primero. ¿Qué es lo que ocurrió con Nicodemo? Juan capítulo 3, pasaje clave para esto igual. Dios, el Señor Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo pensó que era externo, que era desde afuera hacia adentro. Jesús dijo, no. Tienes que nacer de una manera distinta, diferente, una manera espiritual. Los cambios son desde adentro hacia afuera. Tiene que ser transformado en mi corazón para que así Dios comience a trabajar en mi vida, en mi comportamiento y en mi conducta. Mis queridos hermanos, ya no tenemos por ahora una muestra externa de nuestra fe. Menciono esto porque ya no nos podemos congregar por ahora. Entonces, es tiempo de mirar y hacer una mirada interna de cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está lo más importante? El corazón de mi familia. Dios ha permitido que no estemos en la iglesia. Ahora creo yo personalmente que es tiempo de que trabajemos en nuestro círculo más íntimo, nuestra familia. ¿Cómo está, como dije, mi relación con Dios? ¿Cómo está mi familia? ¿Estamos siendo ahí poniendo al Señor como lo más importante? Nuestro centro, por ahora, nuestro círculo íntimo es nuestra familia. Ahí debemos preocuparnos en estos cambios o transformaciones internas que deben haber en nosotros, desde adentro hacia afuera. Y Dios nos ha regalado este tiempo para meditar en aquello, para estar ahí en casita con nuestras esposas, con nuestros hijos, y darnos cuenta si efectivamente he abandonado mis disciplinas espirituales. O podemos también mirar y pensar cómo Dios ve todo esto. También cuando Samuel le dice a Saúl, a mí no me interesa lo externo, no me interesan los sacrificios, no me interesa lo de afuera, me interesa que tú obedezcas a la palabra de Dios. Lo más importante, y ahora es un tiempo importante, valga la redundancia, de que podamos mirar desde adentro en nuestro interior y pedir que Dios pueda ayudarnos en esta nueva etapa, preparación para lo que Dios tiene para nosotros más adelante, que es volver a congregarnos, desde adentro hacia afuera. Número 3, pura gracia. Pura gracia. Vaya al libro de Nehemías, por favor, capítulo 2. Libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1. Y mire, por favor, el relato. Estamos viendo, nuevamente menciono este acontecimiento histórico, y estamos viendo algunos puntos de este relato histórico. Ahora vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es eso, sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Algo interesante ahí. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Si agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica
mano de mi Dios sobre mí. Todo lo que recibió el pueblo de Israel, y puntualmente, en este caso, Nehemías, hermano, fue pura gracia. Fue pura gracia. Tanto Esdras como acabamos de leer reconocieron que la buena mano de Dios estaba sobre ellos. Fíjese bien, hermano, que tanto Ciro, un rey pagano, Artajerjes y otros reyes más, reyes idólatras, reyes malvados, fueron utilizados por Dios para beneficiar y para bendecir al pueblo de Israel. Hermanos, Esdras en un principio era un esclavo. Este otro personaje también era un esclavo, hermano. Y el rey le hizo caso a los esclavos. ¿Por qué? ¿Quién hizo todo esto? Esdras, el mismo Ciro. Hermano, fue Dios, la buena mano de Dios, por pura gracia, que permitió que Esdras fuera con oro a construir, a reconstruir el templo, oro y plata, mucho más que eso, y más encima toda la reconstrucción tenía que salir o salía del tesoro del rey. Las murallas reconstruidas por Nehemías, toda la madera y todo lo necesario se lo dio el rey Artajerjes. Hermanos, eso es solo la gracia de Dios. Pura gracia, como dice Oseas capítulo 14, vamos allá, por favor. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, verso 4. Yo no sé si al pastor le escuché tiempo atrás este verso. Oseas 14, 4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hermanos, ¿quién haría esto? Estos reyes, este imperio cruel. Pero mire lo que Dios hizo a través de estos instrumentos, estos reyes, para beneficio de su pueblo. Hermano, ¿ha recibido algo de parte de Dios que no merece? Me hago esa pregunta yo también. ¿Hemos recibido de parte de Dios algo que no merecemos? Las Escrituras dicen que todo es de gracia. Todo lo que tengo, todo lo que poseemos lo ha entregado Dios. Santiago 1:17 dice: ¿qué tienes que no haya recibido? Queriendo decir que lo que tienes que Dios no haya dado. Todo lo ha entregado Dios. Material, inmaterial, espiritual, todo. Y el mayor regalo que yo no merezco y que usted no merece es Cristo. Es el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Señor Jesucristo vino no a condenar al mundo, sino que salvar al mundo. Sino para salvar al mundo. Y ese es el mayor regalo que Dios nos ha entregado. Hoy en día que estamos de aniversario, nuestro 9º aniversario, hermanos, podemos gozar de esa bendición de ser sus hijos y de ser parte de su iglesia, pero no porque hayamos hecho algo, sino por pura gracia, porque un día Dios llamó a nuestra puerta a través del Evangelio y pudimos recibir a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Abrimos esa puerta y Él nos hizo sus hijos. Nos arrepentimos y creímos. Y de esa manera recibimos este regalo precioso de la salvación. Pero no porque seamos de Conchalí, o no porque seamos de Panquehue, o porque, no sé, nuestro trabajo sea importante, o porque hay algún líder, o seamos algunos líderes. No, hermano, nada es merecido. Todo proviene por gracia. Gracia de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia y sobre sus hijos. Cristo es nuestro mayor y mejor regalo. Colosenses dice: Cristo es el todo y en todo. No necesitamos nada ni a nadie más para poder llegar a la presencia del Padre. Solo Cristo Jesús. En Él estamos completos, en Él estamos plenos. Y nuestra vida está escondida ahí con Cristo en Dios. Es como si estuviéramos arropaditos ahí con el Señor ahí y nos estuviera agasajado y haciéndonos cariño y todo eso. Disfrutemos de ese regalo que es la salvación. Pero ese regalo no es para mí nomás. No lo puedo guardar aquí en el bolsillo ni en ningún otro lado. Ese regalo es para compartir. Ese regalo es para otros. Ese regalo es para nuestra familia, para nuestras esposas,
para nuestros hijos que no son creyentes, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. El regalo de la salvación, de la vida eterna en Cristo, lo debes compartir. Lo debemos compartir. Debemos llevar a otros a los pies de Cristo. Todo eso, hermanos, es pura gracia. No lo merezco. Así como Israel, a través de Nehemías y a través de Esdras, recibieron todo por pura gracia. Por último, arrepentimiento. Arrepentimiento. Tenemos tres aspectos importantes en este acontecimiento del pueblo de Israel que volvía a la ciudad de Jerusalén. 4 puntos importantísimos. Primero, cumple sus promesas el Señor. Segundo, desde adentro hacia afuera. Tercero, pura gracia. Y ahora, hermanos, arrepentimiento. Usted dice, hermano Cristian, ¿pero qué tiene que ver el arrepentimiento? Si ya todos somos creyentes. Si al parecer la mayoría somos hijos de Dios, pero hay amigos y familiares que nos acompañan desde Facebook que quizás no conocen del Señor. Algo importante que debemos mencionar. Libro de Nehemías, capítulo 9, por favor, avance ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9. Verso 1 al 3. Nehemías 9, 1 al 3. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Verso 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Para confesar los pecados, sin duda que tiene que haber algo previo. El arrepentimiento. Y esto ocurrió también de la misma forma con Esdras en el capítulo 9 y capítulo 10, cuando se dieron cuenta, por medio de la palabra, por supuesto, que estaban mezclados con los pueblos cercanos. Y el capítulo 1 también de Nehemías, notamos la misma reacción. Todos, y podemos darnos cuenta que es importante, que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos acercamos a ella, produce este efecto. Produce arrepentimiento. Lo que ocurrió con estos dos personajes, lo que ocurrió con Josías también el rey, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando se encontró el libro de la ley, que estaba perdido? Imagínense, lo encontró un sacerdote, si mal no lo recuerdo, y leyeron para el rey las palabras de ese libro. ¿Qué es lo que hizo el rey? Rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento, en señal de humillación, y se arrepintió, obviamente, de sus pecados y de los pecados de todo el pueblo. Cuando se escucha la palabra de Dios, produce esta reacción en las personas o en nosotros también. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, le preguntaron a Pedro, luego que Pedro predicó su primer sermón ahí, en los comienzos de la iglesia, ¿qué hacer luego que escucharon la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Hermanos, quizás usted se ha arrepentido y ha entregado su vida al Señor en arrepentimiento y en fe, y ha creído en Jesucristo y lo ha confesado con su corazón. Lo ha confesado con su boca y lo ha creído en su corazón. Y ha pasado tiempo en este último año, hemos pasado tiempo encerrados ahí en cuarentena. Nos hemos relajado un poco. Hemos descuidado nuestras disciplinas espirituales, hemos bajado nuestra guardia. Ya no paso tanto tiempo en oración, ya no paso tanto tiempo en la palabra, porque eso pasa. A veces nos relajamos, a veces somos un poco indolentes.
cuando nos acostumbramos a una vida un poquito más fácil o una vida cristiana un poquito más relajada. Y es ahí cuando bajamos la guardia como los boxeadores. Y ahí cuando vienen los golpes y nos derriban y nos tiran a tierra. Hermanos, hoy las escrituras, al igual que en este acontecimiento, nos llaman al arrepentimiento, tanto para salvación como para santificación. Si hemos sido flojos o indolentes, y créame que esto lo analicé personalmente, por supuesto, en primer lugar. Si estamos indolentes en lo espiritual, cuando estamos ahí en casa, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Volvamos nuestra mirada a Él. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. Es tiempo de volver nuestra mirada. Es tiempo de volver a mirarnos desde adentro hacia afuera. Y si he hecho las cosas como no corresponde, y si me he relajado en lo espiritual y en mi relación con Dios, bueno, es tiempo de arrepentirse como lo hizo el pueblo. Pero fíjese que es necesario una cosa para el arrepentimiento según los textos que acabamos de leer. Acercarse aquí. Santiago dice que la palabra es el espejo y ella me muestra en lo que estoy fallando, pero ¿cómo algo voy a saber si estoy haciendo algo mal si no me acerco a este reflejo, a este espejo espiritual para que me diga, Cristian, estás mal en esto, Cristian, debes mejorar en lo otro, no, esto no está correcto? A veces vivimos una vida relajada, tranquila y como si todo estuviera bien. Pero hermanos, la palabra de Dios es la que nos redarguye, es la que nos muestra que estamos fuera del camino, pero también nos corrige y nos entra o nos permite volver al camino. Pero para eso debemos mirar atentamente en la palabra de Dios y ella nos mostrará nuestras debilidades, nuestras faltas y podemos arrepentirnos y arreglar nuestras cuentas con Dios como lo hizo el pueblo, por supuesto. Tuvo un alto costo para el pueblo. En el libro, por ejemplo, de Esdras, cuando supieron que estaban mezclados con los pueblos vecinos, hermanos, tuvieron que dejar a las mujeres y a sus hijos. Qué pena, qué triste. Tanto dolor, tanta tristeza, dejar a sus hijos. Pero bueno, el arrepentimiento es necesario, es importante, como dije, para salvación, pero también para nuestra vida de santidad. Hay un pasaje en relación a ello que me encanta, 2 de Timoteo capítulo 2. Quiero solamente parafrasear. Dios dice ahí a través de Pablo que en una casa grande, haciendo alusión a la iglesia, hay instrumentos para honra e instrumentos para deshonra dentro de la iglesia. Pero a ambos le dice que si se santifican, si se purifican, si se arrepienten, confiesan, están dispuestos, perdonados y listos para toda buena obra. Dios nos regala el perdón. Dios nos regala el perdón. Pero tenemos que acercarnos a Él en arrepentimiento y fe. Concluyo, mis queridos hermanos, ya estamos a buena hora. Concluyo mencionándoles que en este tiempo de encierro, en este tiempo de pandemia, podemos compararnos a los tiempos de Israel volviendo del cautiverio. Y habían 4 aspectos importantes que aprendimos. Ya los mencionamos por supuesto. ¿Cierto? El Señor cumple sus promesas. Desde adentro hacia afuera es lo que Dios quiere, es algo progresivo. Luego que miramos desde esa perspectiva, Dios nos muestra su gracia. Y cuando nos muestra su gracia podemos arrepentirnos. Y es tiempo de meditar y pensar. Porque ahora estamos en una especie de preparación para ya que Dios, cuando Él permita, abra las puertas y podamos volver a congregarnos, podamos volver a compartir y podamos tener otro año más, por ejemplo, con Panquehue congregándonos. En Conchalit también, por supuesto, celebrando todo lo que queremos. Pero fíjese que quiero
llamarles a la reflexión. El pueblo de Israel no volvió, no volvió todo el pueblo de Israel del cautiverio. Podemos separar en dos grupos. Algunos se quedaron allí. Algunos se hicieron ricos y se quedaron ahí en su cautiverio, en ese lugar, en la tierra de Babilonia o en la tierra de los persas. Otros volvieron, sin duda. Volvieron en 3 retornos, podríamos decir. Pero como dije, hay 2 grupos. Y yo quiero llevarles a la reflexión. ¿Con qué grupo se identifica usted? Después de haber visto todo esto que miramos y que aprendimos. ¿Con qué grupo se identifica? ¿Con los que quiere volver a la casa de Dios y quiere volver a trabajar y a servir y a ser parte de la vida de iglesia, de predicar el evangelio, de andar en las postas o en las calles? ¿O se quiere quedar ahí en su casa? Porque está cómodo, porque está tranquilo, porque es lo que le gusta. En Israel habían 2 grupos. ¿Con cuál grupo se identifica usted? ¿Qué hay en su corazón ahí? ¿Quiere ser parte para que el evangelio corra en todo lugar? ¿O quiere quedarse más tranquilo ahí en casita? Y ver de manera externa, ¿cierto?, cómo la iglesia se desarrolla y crece. La invitación no es para unos pocos, la invitación es para todos. Dios quiere que todos se acerquen, que todos trabajen en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero usted decide, pronto Dios, a través de las autoridades, van a abrir las puertas para volver a congregarnos. ¿Qué va a decidir usted, hermanos? Esperamos que todos volvamos a congregarnos, todos volvamos a servir, a trabajar. Y oramos para que Dios así lo permita.